Hola, cordial saludo, soy Jamie Paola Correa y el día de hoy les voy a hablar de un tema súper importante y es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un sistema que nos permite, por supuesto, al ser humano realizar diversas acciones y ejecutar diversas acciones también pertenecientes a la parte psicomotora, la parte de pensamiento, la parte básicamente todo lo que tiene que ver con la mente, con la parte cognitiva y con la parte del movimiento de nosotros como seres humanos. El sistema nervioso central se divide en dos partes elementales y cada una de ellas pues tiene sus composiciones y sus partes y subpartes. Entonces vamos a hablar que el sistema nervioso central está dividido o lo compone el encéfalo, que es la parte que podemos ubicar dentro de nuestro cráneo. El encéfalo está cubierto por todos los huesos de nuestro cráneo y lo que permite esos huesos de nuestro cráneo pues es evitar que suframos diferentes lesiones y por supuesto protege toda la parte del encéfalo. El encéfalo en sí está dividido, vamos a mirar, aquí contamos que el encéfalo está dividido por lo que tiene que ver con el cerebro, también con el cerebelo, que es son estas protuberancias pequeñas, y con el tronco encefálico. Entonces, básicamente el cerebro, que es uno, digamos que de los órganos que hace parte del encéfalo y es el órgano más grande que tenemos nosotros dentro pues, de nuestro cráneo, nuestra cabeza, lo podemos evidenciar. Estas son partes básicas fundamentales que debemos conocer. Y aquí podemos identificar que está compuesto básicamente por dos hemisferios. Por supuesto, es importante tener en cuenta desde, digamos, de la forma en que miremos nosotros esa parte del cerebro, ¿no? Porque aquí lo estamos viendo de dos maneras. Entonces, aquí contamos nosotros con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho de nuestro cerebro es quien ejecuta o quien nos ayuda a nosotros a realizar las funciones que realizamos con toda la parte del lado izquierdo. Y las funciones que realizamos básicamente con el lado derecho de nuestro cuerpo, pues quien emite, quien nos ayuda a nosotros y quien regula todo ese tipo de funciones, por supuesto, es el hemisferio izquierdo. Ejemplo, si yo muevo acá la mano derecha, pues ¿qué quiere decir? Que básicamente el hemisferio izquierdo es quien me está ayudando a mí a que esa ejecución la realice yo de manera adecuada según lo que indica el hemisferio izquierdo. Bien, de igual manera el cerebro está dividido por diferentes lóbulos. Aquí podemos identificar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Cada uno de ellos se encarga de diversas funciones importantes y muchas de ellas pues están asociadas a todo lo que nosotros realizamos en nuestro día a día. Entonces es importante tener en cuenta estos lóbulos. Bien, ahorita vamos entonces nosotros a poder evidenciar lo que es el cerebelo. Entonces aquí podemos evidenciar que el cerebelo es esta protuberancia que vemos aquí más pequeña que el cerebro, por supuesto, y aquí le miramos una subdivisión, a diferencia de los hemisferios que estaban divididos por una fisura. Aquí se evidencia la división, pero es una división, digamos que no es separada. Y este cerebelo es el que se encarga de unas funciones muy básicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el equilibrio, la coordinación. Y aquí vamos a mirarlo desde otro punto. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que lo que acabamos de observar hace parte de lo que tiene que ver con el encéfalo, y también tenemos unas estructuras subcorticales que son importantes poderlas conocer. El primero de ellos es el diencéfalo, que fue en la primera imagen en la segunda imagen que empecé a mostrar aquí en esta exposición. Ahí se miraba el diencéfalo, ya lo vamos a mirar, la glándula pituaria, también conocida como la hipófisis, las estructuras límbicas y los ganglios basales. Bueno, entonces vamos a empezar básicamente con el diencéfalo. Aquí podemos
en esta imagen, observar que el diencéfalo se ubica en esta parte central del encéfalo. ¿Listo? Lo ubicamos en la parte central del encéfalo, y esta a su vez pues tiene unas partes súper importantes que hacen parte de todo este proceso funcional que tenemos nosotros como seres humanos también. Entonces aquí vamos a empezar básicamente con el hipotálamo, y este hipotálamo forma parte importante de nuestro sistema, básicamente, porque él es el que se encarga básicamente de regular la hormona, que esta hormona se encarga del sueño y la vigilia. Esa hormona es básicamente la melatonina. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también nosotros conocer esta parte, porque toda la función del sueño y de la vigilia, pues este hipotálamo se encarga de producir básicamente, o de regular mejor, esa hormona de la melatonina. Tenemos también el tálamo, que este tálamo básicamente lo que nos permite o de lo que se encarga mejor, es de poder transmitir estímulos sensoriales, básicamente, excepto en la parte olfativa. ¿Listo? Para tener en cuenta, entonces, básicamente, tener en cuenta este tálamo, que él transmite esos estímulos sensoriales, pero no a la parte olfativa. También tenemos el hipotálamo, que este se encarga de la función de autorregulación del organismo. Y este a su vez pues se encarga básicamente de toda la parte, por decirlo así, regula todo lo que tiene que ver la conducta afectiva, y esta lo que hace es producir la hormona de la felicidad, la muy llamada o conocida mejor como la oxitocina. También tenemos el subtálamo, que es esta parte que también hace parte, recuerden, del diencéfalo, y el diencéfalo está ubicado en el encéfalo. Y este subtálamo, pues por supuesto lo que él ayuda es a la elaboración básicamente de dopamina. Y la dopamina pues es importante tener en cuenta que es un neurotransmisor que se encarga de regular básicamente las sensaciones de placer y de relajo que tenemos nosotros los seres pues humanos también. Entonces, importante conocer esta parte que es importante para nosotros poder distinguir todo lo referente al diencéfalo. Bien, ahorita tenemos entonces el sistema límbico, y este sistema límbico es muy amplio, básicamente es supremamente amplio, pero vamos a hablar de manera muy básica de las partes generales. Entre ellas está el cuerpo calloso, que lo podemos observar aquí en la parte amarilla más clara, el área septal, el tálamo, que también hace parte básicamente de lo que les acabo de explicar. Recuerden que el tálamo básicamente es el que ayuda a transmitir los estímulos sensoriales menos en la parte olfativa. Tenemos también el hipotálamo, que también se los acabo de indicar, pero para recordar, es aquel que produce básicamente la hormona de la oxitocina, que es la muy conocida o llamada la hormona de la felicidad. Tenemos la amígdala cerebral, que es supremamente importante en todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque esa amígdala lo que permite es que también nosotros de una u otra forma podamos generar diversos tipos de emociones. Y esta amígdala tiene una función muy amplia, porque aquí básicamente todo esto que estamos mencionando o que estoy mencionando en todo esto hace parte también de la parte emocional de nosotros como seres humanos. Entonces, esta amígdala, pues es importante también saberla conocer y saber cómo nosotros reaccionamos ante una situación. Esta es la amígdala que nos ayuda a nosotros poder, digamos, reaccionar ante una situación, por ejemplo, de miedo. Entonces, por eso es importante la amígdala también. Y aquí ya terminamos con la parte básica de lo que es todo lo que compone el encéfalo, recordando siempre, por supuesto, que hay otras partes importantes que se van dando, digamos, de acuerdo a cada parte de nuestro cuerpo, y hay más funciones. Esto básicamente es lo básico. Para terminar, entonces, vamos a hablar ya de la médula espinal, que es esta parte. Entonces, para concluir, ya hablamos de toda la parte del encéfalo,
que ya lo acabamos de explicar, y recordar, el encéfalo está conformado por el cerebro, que lo podemos ver, también está conformado por el cerebelo, que es esta protuberancia pequeña, y básicamente por el tallo encefálico, que es esta parte que miramos aquí, y a través de esto, pues es que empieza lo que es la médula espinal. ¿Listo? Entonces, para recordar, la médula espinal, vamos a mirar aquí un momento este pequeño video de la médula espinal. Entonces, para dar explicación a la médula espinal, que ya es lo último. Entonces, aquí podemos ver la médula espinal, y esta médula espinal, pues por supuesto, básicamente inicia desde el tronco encefálico, va bajando, y ahí es donde se transmite básicamente todas esas, digamos que esas sinapsis que se hace o que realiza nuestro cuerpo, pues es a través de esa médula espinal también. Y esos impulsos que genera básicamente un aprendizaje o que genera nuevos conocimientos, pues se realiza a través de la parte del encéfalo y de la médula espinal. Y aquí podemos, por supuesto, evidenciar la médula espinal, cómo va bajando todo lo que tiene que ver, toda la información que transmite el encéfalo. Y aquí, importante visualizar en esta imagen, que podemos observar la médula espinal, y esta a su vez está cubierta por las vértebras, que son quienes protegen esa médula espinal. Es algo similar como, por ejemplo, el encéfalo, quien protege el encéfalo y el cerebro y todo lo que hace parte del encéfalo, pues es básicamente los huesos de nuestro cráneo. Aquí son las vértebras quien protege básicamente todo lo que es la médula espinal, y pues esta es la que se encarga básicamente de realizar ese proceso de transmisión. Entonces básicamente eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces desde otra vista lo que es la parte del cerebelo. Aquí entonces contamos básicamente con estos 3 lóbulos. El primero es el lóbulo posterior, que también tiene un nombre denominado neocerebelo, que ese se encarga de la parte motora, que es toda esta parte que miramos aquí como de color naranjita. También tenemos básicamente el paleocerebelo, que es denominado también como el lóbulo anterior, y por supuesto este nos ayuda a controlar todo lo que tiene que ver con la postura corporal. Y tenemos el arquicerebelo, que también pues es denominado y es súper importante porque este nos ayuda a todo lo que tiene que ver con el equilibrio de nuestra cabeza. Entonces esto hace parte del cerebelo. Recordar que es súper importante tener en cuenta que hay otras funciones muy básicas, sin embargo la que es más llamativa y que hace parte de todos estos lóbulos tiene que ver con la parte del equilibrio y con la parte de coordinación. Aquí también podemos evidenciar lo que es el tronco encefálico. Aquí lo evidenciamos. Este tronco encefálico es el que se conecta básicamente con la médula espinal, y a través de esa conexión, pues por ahí básicamente se pueden hacer conexiones neuronales, teniendo en cuenta que las neuronas pues están por todo nuestro sistema, por toda nuestra médula espinal y por todo lo que tiene que ver con la parte del encéfalo. Entonces esas conexiones pues se ejecutan también con la conexión de este tronco encefálico. El tronco encefálico está dividido básicamente en 3 partes importantes que debemos también poderlas identificar. Entonces entre ellas tenemos básicamente el mesencéfalo, que es como la parte más pequeña, la más corta por decirlo así, del tronco encefálico. Tenemos la protuberancia, que es también es conocida como el puente, también tiene otros nombres, entonces en este caso lo vamos a llamar la protuberancia, y tenemos el bulbo raquídeo. Toda esta parte que nosotros miramos, todo este tronco encefálico es el que se encarga básicamente de poder regular lo que tiene que ver
con la parte de temperatura, con la frecuencia cardíaca, con la parte rítmica también de nuestro cuerpo. Y lo que es el mesencéfalo se encarga básicamente o tiene unas funciones muy importantes y hacen parte de lo que tiene que ver con la parte auditiva y la parte visual. Al igual, lo que es la protuberancia hace parte básicamente con todo lo que tiene que ver con lo sensitivo, con todo lo que tiene que ver con la parte motora y por supuesto también con la parte de la cabeza y los movimientos óculos de los ojos y básicamente con todo el movimiento de nuestra cara también. Y el bulbo raquídeo, pues por supuesto es interesante e importante conocer que este se encarga de todo lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y con todo lo que tiene que ver con la parte sanguínea también de nuestro cuerpo. Bien, entonces hasta ahí importante tener en cuenta que lo que acabamos de observar son las partes que componen el encéfalo, ¿sí? Partes que componen el encéfalo. Ahora vamos a mirar unas estructuras